¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Un gran saludo a la distancia. Nuevamente es un placer podernos encontrar para repasar, para comentar lo que estudiamos en esta semana en la lección número 10, que corresponde a este año, al tercer trimestre pues, del año 2018. Así que nuevamente está con nosotros el contador Joel Muñoz. Conta, muchas gracias por acompañarnos, quien es nuestro secretario tesorero de la Asociación de Occidente de los Adventistas del Séptimo Día en la Unión Mexicana del Norte. Así que, pues vamos a orar. Conta, ¿pudiera por favor dirigirnos en la oración? Claro, pastor, con gusto. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amoroso y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento, cuando nos disponemos a meditar en tu palabra, reflexionar en una porción de ella, suplicamos la unción de tu Santo Espíritu, que Él sea el que nos conduzca, nos guíe, que de tu palabra, Señor, puedan emanar rayos de luz que iluminen el sendero que debemos andar. Queda a nuestro lado, Señor, acompáñanos y que la honra y la gloria sea para ti en todo momento. Lo suplicamos en los méritos preciosos de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Conta, y gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación. Como siempre, es un gusto platicar, conversar con alguien y poder compartir los conceptos de la lección de cada semana. Así que, pues vamos a leer el versículo principal, ¿no?, en el cual se basó la lección de esta semana. Dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que está allí en Hechos 20:24. Pues este versículo, la verdad, expresa el sentir de Pablo, ese sentir que debiésemos de tener como misioneros, de poner siempre en primer lugar el objetivo del Evangelio, en primer lugar a Jesús, su predicación, su nombre, y por último, dejarnos a nosotros, ¿verdad? Cosa que es un gran ejemplo a seguir en el caso de Pablo. Pero bueno, en esta lección titulada El tercer viaje misionero, que sería el último viaje misionero de Pablo, no porque él no quisiera seguir haciendo viajes misioneros, sino porque las circunstancias de la vida, las circunstancias pues le llevaron a que fuese el último viaje que él emprendió en la predicación del Evangelio. Así que, pues allí la lección nos explicaba de cómo, pues Pablo, en este último viaje misionero, dice que después de pasar un tiempo en Antioquía, el centro donde siempre Pablo estuvo allí como realmente resaltando los asuntos de las misiones, pues emprendió otro viaje, así lo relata Lucas, ¿no?, pasando sucesivamente por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Eso es todo lo que comenta Lucas para introducir, para decirnos el tercer viaje misionero de Pablo. Pero el objetivo principal que Pablo tenía era Éfeso, llegar allí. Y fue donde Pablo pasó más tiempo que en ninguna otra ciudad en el transcurso de sus viajes. Así que, pues, esta semana tuvimos la oportunidad de conocer algunos lugares, algunos hechos importantes que Pablo tuvo la oportunidad de predicar, de llevar, y es lo que queremos en estos momentos como mencionar, ¿verdad? Allí en Éfeso, pues Pablo, mientras todavía estaba en viaje hacia allí, nos menciona la lección que un judío llamado Apolos llegó a esa ciudad, a Éfeso, y era prácticamente un hombre
elocuente, era un hombre estudioso, era un hombre de buen testimonio, que predicaba la palabra de Dios y que había sido bautizado por Juan, pero que no había estado hasta el momento del Pentecostés. Así que, pues, Apolos estuvo allí cerca a Jesús en ese momento, pero por algún motivo de su vida tuvo que irse de allí. Así que a la región donde fue, pues él compartía a Jesús. Sabía muy bien quién era Jesús y lo predicaba. Pero cuando se encuentra con Pablo, hay un detalle importante allí. Pablo le menciona acerca del Espíritu Santo. Y Apolo le dice, yo ni el Espíritu Santo sabía que existía. Y pues sabemos de que el Espíritu Santo comenzó a hacer conocimiento de su obra a partir del día de Pentecostés. No obstante, significa de que el Espíritu Santo también, antes de ese día, pues también había estado trabajando, pero se manifiesta a partir del día de Pentecostés públicamente a través del don de lenguas, a través de muchas obras, pero Apolo no había estado allí. Así que, obviamente, pues Apolos acepta el Espíritu Santo y junto allí con otras personas, ¿no? Con otros 12 hombres, menciona allí la Biblia. Pero, ¿qué más sucede en Éfeso, Conta? ¿Qué viene a suceder allí? Sí, es interesante, pastor, el espíritu de Pablo, ¿no? Cómo es que él se gozaba en compartir el evangelio, confirmar en la fe a los creyentes, ¿no? Y efectivamente, para él era pues una alegría compartir el evangelio. Dice la escritura que prácticamente mientras él estuvo por allí en Éfeso, él predicaba la palabra del Señor en la sinagoga. Era el lugar donde las personas se congregaban, donde se exponía la palabra del Señor, y efectivamente ahí acudía en este caso Pablo, y las personas se deleitaban en escuchar primero que nada la palabra del Señor, y pues Pablo era un gran predicador, pero en ese lugar de Éfeso, desafortunadamente también era un lugar donde había muchas creencias, ¿verdad?, en otros dioses. No olvidemos que ahí se adoraba a la diosa Diana, y había mucha superstición, ¿verdad?, de las personas. En este caso, pues Pablo finalmente, al estar predicando en ese lugar, tuvo igual el privilegio de compartir esos milagros que solamente nuestro Dios puede hacer, ¿verdad?, a través de los hombres que le son útiles, que son instrumentos, ¿verdad?, para compartir el mensaje. Y ese era el caso de Pablo. Allí había un hombre llamado Demetrio, quien prácticamente su oficio era platero, dice la escritura. En otras palabras, hacían dioses, ¿verdad?, para que el hombre los adorara, para que el hombre rindiera el culto a ellos. Sin embargo, en la medida en que Pablo fue presentando la palabra del Señor, el pensamiento de los creyentes, en este caso de Éfeso, fue cambiando. La percepción de ellos ahora era otra. Sin embargo, para Demetrio, pues esto no era lo mejor, porque finalmente al tener menos creyentes, económicamente le iba mal también, ¿no? Económicamente su negocio iba a venirse abajo, ¿verdad? Y pues finalmente no era tanto el interés de que conocieran a
Cristo Jesús, que conocieran de su palabra, de su amor, porque evidentemente ese negocio podía venirse abajo, ¿verdad? Finalmente, Pablo tuvo que partir de allí, de Éfeso, porque así era necesario, ¿verdad? Nuevamente retornar, en este caso, a Jerusalén. Y al momento de que él prácticamente estaba por partir de allí, de Éfeso a Jerusalén, tuvieron que pasar por Troas. Y allí nuevamente Pablo hace un alto para nuevamente pues compartir de la palabra del Señor. Dice que la escala de Pablo en Troas culminó primeramente con una reunión, en este caso de la iglesia, el primer día de la semana. En otras palabras, dice aquí la Escritura que Pablo, después de compartir el alimento espiritual, se tuvo a bien el tener una santa cena, el compartir el alimento espiritual. Y vaya, mientras él estuvo ahí, dice la Escritura que se prolongó su estadía. Durante ese día prácticamente fue una fiesta espiritual, fue una exposición de su palabra durante todo el día, durante la noche, y finalmente dice ahí que pues hasta al amanecer hubo una velada, podríamos decir, una noche espiritual, una vigilia, exactamente, una bendición, ¿verdad? El compartir de la palabra del Señor. Así es. Y pues de hecho allí pasan a Mileto. De allí, pues, bueno, y un punto importante que resaltar allí, ¿no? Porque algunos en esa reunión mencionan o se pegan de allí, digámoslo así, para decir que el día de reposo ahora es el domingo. Así es. Y pues nada que ver, ¿no? Acordémonos que no era un día de reunión para adoración. En esa reunión se hizo con el objetivo de exponer, de compartir el Evangelio, de compartir la palabra de Dios, pero no era un día de culto, no era un momento de adoración, de culto, ¿no? Por ende, no se estaba adorando el domingo. Así que, como por así decirlo, hoy en día nos reunimos para estudiar, para platicar alguna cuestión de Biblia, para compartir, pero muy diferente, ¿no? El objetivo de esa reunión. Así que bueno, de allí pasan a Mileto, y en Mileto pues Pablo da el discurso, y ese discurso en pocas palabras es un discurso de despedida, porque pues él tenía en mente ya viajar a España, viajar a Roma, pero él ya consideraba que no iba a regresar a Asia, pues las situaciones políticas, o sea, las situaciones sociales, las situaciones religiosas incluso. Los judíos pues no lo querían, lo tomaban como un traicionero, alguien que era y ya no es. Y ahora los cristianos allí en la iglesia de Jerusalén todavía lo veían a él como con cierto recelo, como que no creemos que totalmente esté convertido. Y aparte de eso, pues en ese tiempo habían líderes sociales judíos que querían sublevarse contra los romanos. Así que también veían en Pablo como una posible amenaza social. Así que pues eran muchos los factores que amenazaban el hecho de que, o que confirmaran de que Pablo ya no regresara a Asia. Así que pues Pablo ahí se despide de Mileto, en fin, y después pasa a Tiro y Cesarea, ¿verdad? ¿Qué sucede allí, hijo? Así de manera rápida. Sí, no, pues prácticamente allí los cristianos de Cesarea trataron de detener en este caso a Pablo, ¿verdad? Porque sabía el peligro que podía correr al llegar en este caso a Jerusalén.
Sin embargo, a mí me llama la atención el hecho de que Pablo tenía bien en claro la misión y era necesario partir de ese lugar. No había nada que lo podría detener. Finalmente su vida estaba en las manos del Señor y esa era la confianza que Pablo tenía. No importa qué fuese a acontecerle, él sabía que lo primero era compartir el mensaje del Señor. Y hay algo muy bonito allí ya para ir terminando. Yo pienso que los misioneros hoy en día, y esto buscando la aplicación a la lección, ¿no? Los misioneros hoy en día debemos tener eso en mente, que va a llegar el momento cuando ya no recibamos un salario, cuando ya no recibamos una paga, cuando ya no tengamos la libertad incluso hasta de reunirnos, y tendremos que predicar por fe. O sea, no significa que hoy no lo hagamos, pero en ese tiempo realmente dependeremos totalmente de Dios para movernos, para ir, para compartir. Y es bonito sentir que tú dependes de Dios y que Dios te va sosteniendo, ¿no? Así que, queridos amigos, pues no nos desanimemos, sino al contrario, motivémonos a predicar el Evangelio, vayamos donde tengamos que ir. Y algo que nunca olvido, y es que el Evangelio nunca se detiene. Una vez entra a algún lugar, allí empieza a hacer su obra. Y nosotros lo podemos ver hoy en día en nuestras iglesias, como lugares donde hubo 1 o 2, hoy en día son 60, 100, 200, 300, 1000 personas, varios distritos, gracias a que esas primeras personas se atrevieron, pusieron de su tiempo, sin paga, sin salario, para ir a compartir las buenas nuevas con los demás. Que eso nos motive, nos anime a hacer también lo mismo. Muchas gracias, Conta. Vamos a orar y vamos entonces a despedir este momento. Padre querido, gracias porque nos animas a que hay que ir a compartir las buenas nuevas con otros. Amén. A pesar de que esto implique peligros, implique riesgo de vida, pero Padre, tú nos sostendrás y tú harás tu voluntad de acuerdo a como tú quieres, Padre. Amén. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos, y si alguien allá a la distancia ha sentido en su corazón compartir el Evangelio con los demás, Padre, que el Espíritu Santo lo utilice y pueda llevar ese Evangelio a las personas que lo necesitan. Así sea. Gracias, Padre, por acompañarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Queridos amigos, queridos hermanos, hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Que el Señor les acompañe.